Durante 11 largos años, Marta se había dedicado en cuerpo y alma a criar a su nieta, una niña dulce llamada Lilia. No era así como había imaginado sus años dorados. Para nada. Tras el fallecimiento de su amado esposo, Arturo, había visualizado mañanas tranquilas con una taza de té Earl Grey, cuidando sus rosas, quizás por fin dedicándose a aquel proyecto de punto de cruz que acumulaba polvo en la habitación de invitados. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Su hija, Carolina, la madre de Lilia, siempre había sido un espíritu libre, un torbellino de energía juvenil y un toque de imprudencia. Marta la amaba con fervor, eso ni se cuestionaba. Pero la vida de Carolina había sido una montaña rusa, incluso después de la llegada de Lilia. Entonces, una lúgubre mañana de martes, sonó el teléfono, destrozando la frágil paz que Marta había logrado reconstruir. Carolina se había ido. Un accidente de coche, de esos que lees en el periódico local y niegas con la cabeza, pensando, pobres almas, sin imaginar que podría golpear a tu propia familia. Carolina tenía solo 27 años, aún buscando su camino, y dejaba atrás a Lilia, de 9 años. Marta recordaba recoger a Lilia del colegio aquel día como si fuera ayer. La manita, usualmente tan rápida para alcanzar una galleta o una crayola, se aferró al abrigo de Marta con un agarre que desmentía su pequeño tamaño. Pero sus ojos estaban secos. Ni lágrimas, ni preguntas sobre cuándo volvería su mamá. Solo un silencio profundo e inquietante que resonaba en el tranquilo trayecto en coche de vuelta a la pequeña casita de Marta en Cotswolds. Aquel silencio, pensó Marta, era más ensordecedor que cualquier lamento. A partir de ese momento, Marta se convirtió en mamá de nuevo, quisiera Lilia realmente o no. Y, si era honesta consigo misma, Lilia sobre todo la toleraba. Esa era la palabra más amable para describirlo. Marta se aseguraba de que Lilia tuviera un desayuno caliente cada mañana, le preparaba una fiambrera con esmero y cuando la orientadora escolar lo sugirió, Marta no dudó en concertar terapia. Se sentó en cada obra escolar, en cada concierto navideño, su corazón hinchado con una mezcla agridulce de orgullo y anhelo. Arropaba a Lilia cada noche, escuchando pacientemente los susurros de miedos infantiles y pesadillas. Aún así, Lilia se aseguraba de recordárselo, especialmente durante aquellos turbulentos años de adolescencia. No eres mi mamá, ¿sabes? Cada vez que esas palabras aterrizaban, se sentía como un diminuto fragmento de hielo perforando el corazón de Marta. Pero simplemente ofrecía una sonrisa amable, guardaba el dolor en un rincón de su alma y seguía adelante. Porque eso es lo que hacen las madres, reales o no. Perseveran. Cuando Lilia cumplió 16 años, la gentil tolerancia se transformó en abierta rebeldía. El colegio se volvió opcional en la mente de Lilia, reemplazado por misteriosas salidas con amigos que Marta no conocía. Los toques de queda eran meras sugerencias, recibidas con portazos y un tono venenoso del que Marta nunca creyó capaz a su dulce Lilia. Chicos, demasiado mayores y con un brillo en los ojos que inquietaba a Marta, comenzaron a aparecer en la puerta. Marta intentó establecer límites, guiar a Lilia, pero cada intento se topaba con una feroz resistencia. Aún así, Marta se quedó. Le había hecho una promesa a Carolina, un voto silencioso de que siempre estaría ahí para Lilia. Luego llegó la noticia de que Lilia estaba embarazada a los 19 años. Marta fue quien le tomó la mano en la clínica, su propio corazón doliendo con una familiar mezcla de preocupación y amor. El padre, un joven llamado Liam que trabajaba en el pub local, desapareció en el momento en que Lilia se lo contó. Lilia lloró durante una semana, grandes sollozos que desgarraban el interior de Marta. Marta no pronunció un solo "te lo dije". En cambio, preparó infinitas tazas de té de manzanilla, abrazó a Lilia cuando se lo permitió y susurró: «Lo resolveremos, cariño. Siempre lo hacemos». Y lo hicieron. Marta se encontró siendo madre de nuevo, esta vez de un pequeño nieto llamado Finn. Aquel niño, con sus brillantes ojos azules y su risa contagiosa, se convirtió en un faro de luz en un mundo que se había sentido cada vez más oscuro. Su risa resonaba por la vieja casita, ahuyentando parte de la tensión persistente. Durante un tiempo, Marta se atrevió a creer que quizás, solo quizás, Lilia encontraría fuerza y propósito en la maternidad. Se equivocaba. Mientras Finn crecía, un niño feliz y curioso, Lilia parecía alejarse aún más. Mantener un trabajo era una lucha constante.
Camarera, dependienta, paseadora de perros. Cada puesto duraba solo unas semanas antes de que surgiera alguna excusa. Un jefe tóxico, horarios injustos, dolor de espalda. Mientras tanto, Marta pagaba silenciosamente las facturas, recurriendo a lo que quedaba de sus ahorros para la jubilación para cubrir las tarifas de la guardería de Finn. Cocinaba, limpiaba, hacía la interminable colada. Cuando Lilia traía a casa una serie de personajes cuestionables, hombres que se quedaban a pasar la noche y dejaban latas de cerveza vacías en el porche, Marta se tragaba su incomodidad. Agitar las aguas, sabía, solo haría que las aguas ya agitadas fueran aún más tormentosas. Pero incluso los barcos más resistentes eventualmente alcanzan su punto de ruptura. Una tarde fresca de otoño, Marta recogió a Finn de su pequeño grupo de juego y la maestra le informó amablemente que Finn había estado golpeando a otros niños. No era la primera vez. La maestra sugirió que Finn podría estar reaccionando a la inestabilidad en casa. Un frío temor inundó a Marta. Sabía lo que eso significaba. Aquella noche, después de que Finn fuera arropado en la cama con su oso de peluche favorito, Barnaby, Marta sentó a Lilia a la mesa de la cocina. Eligió sus palabras con cuidado, su voz suave pero firme. Explicó lo que había dicho la maestra, que Finn estaba mostrando signos de angustia, que algo necesitaba cambiar. El rostro de Lilia se contorsionó como si Marta le hubiera infligido un insulto personal. ¿Crees que eres mucho mejor que yo?, escupió Lilia, su voz cargada de resentimiento. No fuiste una gran madre para Carolina, ¿verdad? Aquello caló hondo, removiendo viejas inseguridades y un dolor tácito. Aún así, Marta mantuvo la compostura. Lilia, dijo con calma, esto no se trata de mí. Se trata de Finn. Necesita que lo pongamos en primer lugar. Estoy dispuesta a seguir ayudando, pero necesitamos algunas reglas, algo de estructura, un plan. Fue entonces cuando Lilia lo dijo, las palabras agudas y desdeñosas. Deja de dar tu opinión. No tienes derecho a decirme cómo criar a mi hijo. Por un momento, todo dentro de Marta se quedó quieto. No porque las palabras la sorprendieran, una parte de ella había estado esperando algo así durante mucho tiempo, sino porque finalmente entendió que Lilia realmente lo decía en serio. Los años de sacrificio, el apoyo inquebrantable, el amor silencioso, todo había sido en vano a los ojos de Lilia. Marta se levantó lentamente, deliberadamente. No alzó la voz, no golpeó una taza de té en la encimera, ni siquiera derramó una lágrima. Simplemente dijo, «Está bien». Lilia soltó una risita corta e incrédula. «¿Está bien?». Marta asintió, su mirada fija. «No diré una palabra más sobre cómo crías a Finn, pero a partir de ahora se acabó financiar tu estilo de vida. Las tarifas de la guardería se terminan. Tienes 3 meses para conseguir un trabajo decente, encontrar tu propio lugar y prepararte para mantener a tu hijo». Lilia la miró como si Marta la hubiera abofeteado. Marta nunca la había visto tan atónita. «¿Hablas en serio?», se burló Lilia, un destello de incredulidad en sus ojos. «Completamente en serio», respondió Marta, su voz firme e inquebrantable. Entonces, sin decir una palabra más, se giró y subió las escaleras, dejando a Lilia sola en la cocina repentinamente silenciosa. Aquella noche, Marta yacía en su cama, mirando los familiares estampados del papel pintado a la luz de la luna. Finalmente había trazado una línea que debería haber trazado hacía años. No era ira lo que sentía, en realidad no. Era algo más profundo, algo parecido a una tranquila determinación. Había terminado. Había una gran diferencia entre estar enfadada y estar acabada. Sabía que los próximos 3 meses serían difíciles, quizás incluso dolorosos. Pero también sabía, con una certeza que no había sentido en más de una década, que no iba a permitirse ser una felpudo por más tiempo. Lo que no sabía, no podía haber previsto, era que esta difícil decisión pondría en marcha la traición más devastadora de su vida. Marta había esperado resistencia, quizás incluso una confrontación dramática. Lo que no esperaba era una completa negación. A la mañana siguiente, Lilia actuó como si nada hubiera pasado. Entró despreocupadamente en la cocina, se sirvió una taza de café, se desplazó por su teléfono y apenas reconoció la presencia de Marta. Marta se sentó frente a la pequeña mesa de la cocina en silencio, bebiendo su té,
esperando alguna señal de que Lilia había comprendido la gravedad de su conversación de la noche anterior. Nunca llegó. Pasaron 3 días, luego una semana. No había señales de solicitudes de empleo, ni cambios en la rutina de Lilia. Seguía durmiendo hasta el mediodía, dejando un rastro de platos sucios a su paso, y pasaba horas al teléfono, riendo y susurrando con aquel nuevo tipo, un encantador llamado Blake. Marta aún no lo había conocido, pero había oído lo suficiente de su voz suave y demasiado educada durante las llamadas telefónicas de Lilia. Sonaba ensayado, como si estuviera interpretando la amabilidad en lugar de sentirla genuinamente. Lilia, sin embargo, se iluminaba cada vez que hablaba con él, y eso preocupaba a Marta más de lo que se atrevía a admitir. Mientras tanto, el joven Finn parecía más irritable de lo habitual. Refunfuñaba cuando le pedían que ordenara sus juguetes, ponía los ojos en blanco cuando Marta le hablaba. Una tarde, Marta encontró un dibujo suyo metido debajo del sofá, un boceto tosco de un niño solo en una habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Marta lo miró fijamente durante un largo rato, con un dolor familiar en su propio corazón. Sabía lo que se sentía ese tipo de aislamiento, lo había vivido a su manera durante gran parte de su vida adulta. Al final de la segunda semana, Marta le recordó amablemente a Lilia que el tiempo corría. «Los 3 meses se acabarán antes de que te des cuenta, cariño», dijo suavemente. Lilia murmuró una respuesta sin levantar la vista de su teléfono. «Estoy en ello». «¿Has solicitado en algún sitio?», insistió Marta, su voz tranquila pero firme. Lilia le lanzó una mirada que podía cuajar la leche. «¿Por qué siempre estás encima de mí? Te dije que lo resolvería». «Solo te quedan 10 semanas, Lilia», le recordó Marta, la preocupación volviendo a su tono. Lilia se levantó bruscamente, empujando su silla hacia atrás con un fuerte raspón. «Joder, eres una controladora». Marta no respondió. No tenía sentido. Cada palabra que pronunciaba parecía convertirse en munición utilizada en su contra. Así que empezó a retirarse, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Canceló los pagos automáticos a la guardería de Finn, dejó de pagar la factura del teléfono móvil de Lilia. Incluso dejó de comprar las galletas elegantes favoritas de Lilia en la tienda del pueblo. Pequeñas cosas, quizás, pero simbólicas. La reacción no tardó en llegar. «Has cancelado mi móvil», gritó Lilia una semana después, su voz resonando por la casita. «¿Hablas en serio?». «Te lo dije, Lilia, ya no voy a financiar tu estilo de vida. ¿Cómo esperas que encuentre un trabajo sin teléfono? Te daré un teléfono prepago básico, solo para entrevistas de trabajo. Usa el teléfono de casa en los demás casos». Lilia salió furiosa, cerrando la puerta de su dormitorio con tanta fuerza que una fotografía enmarcada de Arturo y Carolina se cayó de la pared y se hizo añicos en el suelo. Aquella noche, Marta oyó a Lilia llorar en su habitación, sollozos ahogados que tiraban del corazón de Marta. Por un fugaz segundo, casi fue hacia ella, casi le ofreció una palabra de consuelo. Pero no lo hizo. Finn se merecía algo mejor, y ella también. Blake empezó a venir más frecuentemente poco después. Era alto, siempre impecablemente vestido con una camisa abotonada, incluso los fines de semana. Demasiado pulido, demasiado cuidadoso. Llamaba a Marta Sra. Ainsworth, lo que se sentía más como una actuación que como un respeto genuino. Sus ojos eran fríos, pero su sonrisa nunca vacilaba. «Es un placer conocerla por fin», había dicho, estrechando su mano con demasiada firmeza. «Lilia me ha contado mucho sobre usted». Marta simplemente asintió, observándolo de cerca. «Igualmente», respondió, su voz fría. Lilia y Blake susurraban en las esquinas, con las cabezas juntas, aparentemente ajenos a la presencia de Marta. Finn, mientras tanto, se cerraba cada vez que Blake estaba cerca, su habitual comportamiento alegre reemplazado por un retraimiento silencioso. Marta incluso notó que su postura se encogía, sus pequeños hombros parecían cargar un peso demasiado pesado para sus años. Una noche, Marta los oyó discutir en la entrada, la voz de Blake baja y dura, la de Lilia temblorosa. Más tarde, Lilia entró, con los ojos rojos e hinchados. Marta quiso preguntar, pero se mordió la lengua. Había hecho una promesa, no más opiniones. Aún así,
Un nudo de inquietud se apretó en su estómago y empezó a cerrar con llave la puerta de su dormitorio por la noche. A medida que pasaban las semanas, la atmósfera en la casita se volvía más pesada, el aire denso de tensión tácita, las paredes parecían cerrarse. Lilia no solicitaba empleos. No lo intentaba. Marta se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que Lilia simplemente la estaba esperando, convencida de que Marta eventualmente cedería, como siempre lo había hecho antes. Pero Marta no cedió. En cambio, encontró una extraña especie de paz en pequeñas rutinas. Llevaba a Finn al parque local todas las tardes, lo veía perseguir ardillas y reírse en los columpios. Empezó a limpiar el ático, desenterrando tesoros y recuerdos olvidados. Y empezó a escribir de nuevo, pequeños ensayos, entradas de diario, fragmentos de poemas, algo que no había hecho desde que Carolina había fallecido. Por primera vez en años, Marta no solo estaba sobreviviendo, estaba lenta, tentativamente, recuperándose a sí misma. Entonces, con solo 3 semanas restantes hasta la fecha límite autoimpuesta de Marta, Lilia cambió. Empezó a despertarse temprano, a limpiar la cocina, incluso a hacer tortitas de verdad para el desayuno, no las congeladas de las que solía depender. Incluso ofreció una vacilante disculpa por estar distante y preguntó si podían hablar más. «Sé que he sido un desastre, abuela», dijo una mañana, sus ojos vidriosos, «pero quiero arreglar las cosas. Quiero ser mejor para Finn, para ti. De verdad que sí». Marta no confiaba del todo en ello, pero una pequeña parte de ella quería desesperadamente hacerlo. Al día siguiente, Lilia se sentó junto a Marta en el sofá y sacó su teléfono. «El primo de Blake tiene un pequeño lugar en Cornualles, un bed and breakfast. Dijo que podríamos ir a quedarnos allí unos días, solo nosotras. Sin estrés, sin presión. Pensé que tal vez podríamos hacer un viaje, aclarar el ambiente». Marta parpadeó, atónita. «¿Un viaje? ¿Solo nosotras dos?» «Sí», dijo Lilia, su voz sincera. «Como un reinicio. Quiero que veas lo en serio que voy sobre cambiar todo». Cada instinto en Marta gritaba que dijera que no, que desconfiara de este repentino cambio. Pero había algo en la voz de Lilia, una vulnerabilidad que Marta no había oído en años, que tiraba de su corazón. Tal vez fuera culpa, tal vez desesperación. Con vacilación, Marta aceptó pensarlo. Aquella noche, Marta encontró a Lilia llorando en silencio en el pasillo, pensando que Marta estaba dormida. Era la primera vez en años que Marta veía un atisbo de la niña que una vez había criado, la que solía dormir con una luz nocturna y pedirle a Marta que leyera Buenas noches, Luna 3 veces seguidas. Por un fugaz momento, Marta se permitió creer que quizás, solo quizás, podrían encontrar el camino de vuelta la una a la otra. Simplemente no sabía, aún no, que este viaje no era un reinicio en absoluto. Era una trampa. Los días previos al viaje fueron inusualmente tranquilos. Lilia era diferente. Se levantaba temprano, preparando el desayuno antes de que Marta siquiera bajara las escaleras. Ayudaba a Finn con sus deberes, preguntaba a Marta sobre su día, incluso doblaba la colada sin que se lo pidieran. De vez en cuando, se detenía en medio de una conversación y miraba a Marta, realmente la miraba, como si intentara retroceder algún recuerdo olvidado de quienes eran antes de que todo se derrumbara. Marta quería desesperadamente creer en este cambio. Blake no vino tanto durante esos días. Lilia dijo que estaba ocupado haciendo arreglos para el viaje, llamando a su primo en Cornualles, coordinando todo. Marta permaneció callada, observadora. No estaba lista para bajar la guardia por completo, pero la fachada era convincente, quizás demasiado convincente. La mañana en que se suponía que debían partir, Lilia parecía nerviosa. Volvió a revisar sus billetes de tren, volvió a empacar su pequeña maleta 2 veces y siguió preguntando a Marta si se sentía bien, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo pero tratando de sonreír a través de ello. En la estación de tren, Blake estaba esperando para despedirlas. Abrazó a Lilia más tiempo del necesario, susurrándole algo al oído que la hizo asentir rápidamente, con los ojos muy abiertos. Luego se giró hacia Marta y dijo, «Que lo pasen de maravilla, Sra. Ainsworth. Se lo merece». Algo en la forma en que lo dijo, el tono casi demasiado sincero, inquietó a Marta. Marta no durmió mucho en el tren.
Su cuerpo nunca se relajó por completo, y cuando llegaron a la pintoresca ciudad de Cornualles, sintió un dolor que no podía nombrar, algo entre el temor y un instinto primario que le gritaba que diera la vuelta. El supuesto Bed and Breakfast no era lo que esperaba. Era tranquilo, escondido detrás de altos muros de piedra con una pesada puerta de madera. El tipo de lugar que parecía pacífico desde el exterior, pero se sentía extrañamente quieto, casi vacío. El personal la saludó con sonrisas demasiado amables que no llegaban del todo a sus ojos. Hablaban con una mezcla de dialecto local de Cornualles e inglés estándar. Su entusiasmo rayaba en lo desconcertante. Marta trató de sacudirse su incomodidad, diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica, que su pasado la había vuelto sospechosa de cualquier cosa que pareciera paz. Lilia, sin embargo, seguía sonriendo, charlando sobre el aire fresco del mar y la encantadora campiña. Realmente podemos relajarnos aquí, abuela. Desconectar. Sin estrés. No se equivocaba sobre la desconexión. Poco después de su llegada, el personal les informó amablemente que, debido a la limitada recepción móvil y por razones de seguridad, tendrían que dejar sus teléfonos móviles en la recepción. Marta vaciló, un nudo de inquietud apretándose en su pecho. Pero Lilia le aseguró que ella lo había pedido, para que no tuvieran la tentación de revisar correos electrónicos o distraerse. Algo seguía sin encajar bien con Marta. Más tarde esa noche, Marta preguntó si podía dar un corto paseo fuera de la propiedad, estirar las piernas. Por su seguridad, señora, debemos insistir en que los huéspedes permanezcan en la propiedad después del anochecer. El joven de la recepción ofreció una sonrisa educada pero firme, una que no llegaba del todo a sus ojos. Lilia lo había descartado con un gesto despectivo de su mano. Solo reglas del hotel, abuela. Probablemente algunas entrometidas locales o algo así. Pero Marta sintió un pinchazo de inquietud. La pesada quietud del lugar, el personal demasiado solícito, todo se sentía mal. Al segundo día, le sugirieron a Marta que asistiera a una consulta de bienestar. Había asumido que era parte de la experiencia del retiro, una oportunidad para relajarse y quizás disfrutar de un poco de cuidado personal. Pero cuando la mujer detrás del mostrador, con una etiqueta con el nombre que decía Hermana Inés, sacó un grueso expediente con el nombre de Marta, un frío temor serpenteó por sus venas. Esa fue la primera señal de alerta real. La carpeta contenía copias de su certificado de nacimiento, registros médicos que Marta no reconocía y un formulario firmado, supuestamente de la propia Marta, solicitando el ingreso voluntario para atención psicológica. Marta lo miró fijamente, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Esto no es mío», dijo, su voz apenas un susurro, la sangre helándose en sus venas. La hermana Inés simplemente ofreció una sonrisa plácida. «Ha estado bajo mucho estrés, querida. Los lapsus de memoria son bastante comunes en tales situaciones». Marta se levantó, un impulso desesperado por huir surgiendo dentro de ella. Tenía que salir de este lugar. Pero la puerta, descubrió con un vuelco enfermizo en el estómago, ya estaba cerrada. Y con llave. Aquella noche, la trasladaron a una habitación diferente. Más pequeña. Más austera. Había barrotes en la ventana, una visión que le envió un escalofrío de miedo por la espalda. Una enfermera, una mujer grande con una expresión perpetuamente severa, se sentaba justo afuera de la puerta. Marta no volvió a ver a Lilia. Los días que siguieron se desdibujaron en una secuencia de pesadilla. La drogaron, no lo suficiente como para dejarla inconsciente, pero lo suficiente como para mantenerla desorientada, sus pensamientos lentos. Marta, una mujer que se enorgullecía de su mente aguda, se sentía como si estuviera caminando a través de una espesa niebla. Aprendió a tragar agua, pero a esconder discretamente las pastillas en la comisura de su mejilla, escupiéndolas más tarde cuando nadie la veía. Fingió aturdimiento, trató de parecer cooperativa. Ofreció débiles sonrisas cuando la observaban y guardó silencio cuando le hacían sus preguntas inquisitivas. Pero por dentro, un grito silencioso de terror resonaba sin cesar. Le dijeron que había estado confundida, que había sufrido delirios, que había firmado los documentos voluntariamente en Inglaterra antes de partir. Le mostraron fotocopias de firmas que guardaban un vago parecido con la suya, hablaron en voz baja sobre episodios, deterioro de la memoria y paranoia. Fue entonces,
En los confines estériles de aquel extraño lugar, rodeada de rostros desconocidos y una atmósfera escalofriantemente clínica, que la horrible verdad amaneció en Marta. No estaban tratando de ayudarla. Estaban tratando de borrarla. De vuelta en casa, Marta tenía activos: su acogedora casita en Cotswolds, la que había criado a Carolina, luego a Lilia, luego a Finn, sus modestos ahorros para la jubilación, cuidadosamente acumulados durante años de arduo trabajo, una pequeña cuenta de inversión que Carolina había dejado a su nombre cuando falleció. Se podía acceder a todo ello con un poder notarial si la declaraban mentalmente incapacitada. Todo lo que necesitaban era el papeleo correcto y su firma. O una falsificación convincente. Y en lo más profundo de su estómago, Marta lo sabía. Sabía con una escalofriante certeza que Lilia y Blake estaban detrás de todo. Aquella revelación, aguda y brutal, rompió algo dentro de ella. Pero no de la manera que pretendían. No la debilitó, encendió un fuego frío e inquebrantable de determinación. Marta se hizo la distraída. Siguió su juego durante días, tal vez semanas. El tiempo perdió todo significado en aquel entorno estéril. Siguió su rígido horario, asistió a sus sesiones grupales, ofreció débiles sonrisas cuando le hablaban. Y entonces, una tarde, mientras estaba en la pequeña biblioteca escasamente amueblada, una habitación llena de revistas anticuadas y un puñado de libros de bolsillo desgastados, encontró un salvavidas. Un ordenador viejo, apenas funcional pero con acceso restringido a Internet. Le preguntó a la enfermera de guardia, una joven llamada Sara con ojos amables que parecían albergar un atisbo de empatía, si podía escribir una carta para registrar sus pensamientos, como animaba el personal. Sara asintió, apenas levantando la vista de su crucigrama. Y así fue como Marta se puso en contacto, no con un abogado ni con una línea de ayuda, sino con Donna Peterson, una antigua colega de sus días como gerente regional de una cadena de salones de té. Donna era inteligente, ingeniosa y lo que es más importante, la única persona que Marta sabía que la tomaría en serio, sin preguntas. Utilizando un lenguaje codificado, haciendo referencia a una vieja broma de la oficina sobre un servicio de té navideño particularmente desastroso y dejando caer suficientes pistas sutiles, Marta logró transmitir que estaba en serios problemas y que la retenían contra su voluntad en un lugar que no podía identificar. Pasaron días, tal vez más, para que el correo electrónico llegara a través de la lenta conexión a Internet y para que Donna lo recibiera y descifrara. Pero Donna, bendito sea su corazón, entendió el mensaje. Y no lo ignoró. El día en que dos individuos de aspecto oficial, que se identificaron como representantes del consulado americano, llegaron a las instalaciones pidiendo hablar con Marta en privado, supo que su tiempo en este infierno viviente estaba casi terminado. Se resistieron, por supuesto. La institución trató de retrasarlo, torpemente con el papeleo, alegando que Marta no estaba lo suficientemente lúcida como para tomar decisiones. Pero Donna ya había enviado documentación, alertado a la embajada, e intervinieron rápida y decididamente. Lenta, cuidadosamente, sacaron a Marta de aquel lugar. Cuando finalmente salió por aquellas pesadas puertas, parpadeando a la desconocida luz del sol, Marta no lloró, no gritó. Simplemente miró por la ventana del coche consular y susurró: «Pensaste que desaparecería. Pero no me había ido. Aún no. Y ahora vuelvo a casa». Pero volver a casa no fue el alivio que Marta había imaginado que sería. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista en Heathrow, había esperado que una ola de paz la inundara, una sensación de cruzar la línea de meta y dejar atrás la pesadilla. Pero así no es como funciona el trauma, había aprendido. Se aferra a ti, una sombra que camina a tu lado, un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. El agente de aduanas apenas la miró. Marta no lo culpó. Estaba más delgada, más pálida y no había dormido una noche completa en semanas. Su cabello, que una vez fue un plata vibrante, ahora tenía más mechones blancos, y sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su pasaporte. La dirección a la que regresaba ya no era su hogar, no legalmente. Donna había hecho arreglos para que un abogado en el que confiaba, un hombre de rostro amable llamado Sr. Davis, la recogiera en el aeropuerto. Le entregó un sobre grueso lleno de documentos, sus ojos suaves de lástima. «Sra. Ainsworth», dijo suavemente, «necesito prepararla. Han hecho mucho en muy poco tiempo». Marta asintió, aunque no estaba realmente preparada para lo que estaba a punto de contarle.
Su cuenta bancaria había sido vaciada. Su amada casita en Cotswolds, el lugar lleno de recuerdos de la infancia de Carolina, los años de adolescencia de Lilia y los primeros pasos de Finn, había sido vendida. Su fiel viejo Mini Cooper, un regalo de Arturo hace años, se había ido. Todo bajo un poder notarial falsificado que Blake y Lilia habían presentado ante un notario, utilizando el permiso de conducir de Marta, el que Lilia había convenientemente sacado de su bolso la noche en que llegaron a Cornualles. Incluso vendieron algunos de sus muebles, añadió cuidadosamente el señor Davis, su voz apagada. Marta no habló durante mucho tiempo. Simplemente miró por la ventana el cielo gris de Londres y le pidió que la llevara a algún lugar tranquilo. La llevó a un refugio para mujeres en la ciudad, un lugar de tranquilo anonimato. No porque no tuviera otro lugar a donde ir, Donna le había ofrecido inmediatamente su habitación de invitados, sino porque Marta necesitaba el silencio, el anonimato. Necesitaba pensar. No se había permitido sentir completamente la ira en aquella estéril instalación en Cornualles. La supervivencia había sido su único objetivo. Ahora, en aquella pequeña habitación con un ventilador de techo manchado y una cama que crujía con cada respiración, la dejó entrar. Una rabia cruda y ardiente mezclada con una profunda sensación de traición. Lloró por Carolina, por la promesa rota que le había hecho. Lloró por Finn, por la inestabilidad a la que había sido sometido. Y entonces lloró por sí misma, no porque estuviera sin Blanca, sino porque todo lo que había sacrificado, cada concesión que había hecho para mantener a Lilia a flote, para protegerla del mundo, había sido retorcido y utilizado como un arma contra ella. Marta pasó 2 días en aquel refugio, rodeada de la tranquila fortaleza de otras mujeres que habían afrontado sus propias tormentas, antes de que Donna llegara con una bolsa de ropa nueva, un ordenador portátil básico y un teléfono móvil de prepago. «Es hora de luchar, Marta», dijo Donna, su voz firme, sus ojos resplandecientes de justa ira. Marta simplemente asintió. Lo primero que hicieron fue contratar a un analista forense de documentos. En cuestión de días, confirmó lo que ya sabían en sus corazones: las firmas en el poder notarial eran falsificaciones. Los registros médicos utilizados para justificar el confinamiento de Marta eran inventados, algunos recopilados de documentos antiguos e irrelevantes, otros completamente falsificados. El notario que había presenciado los documentos fraudulentos ya estaba siendo investigado por otras actividades similares. Blake y Lilia habían creado toda una ilusión legal, y casi había funcionado. Presentaron una demanda, no solo civil, sino penal: fraude, abuso financiero de una persona mayor, robo de identidad, conspiración. Lilia y Blake ni siquiera intentaron negarlo cuando la policía se presentó en su piso alquilado en Bristol. Blake, siempre el charlatán, se derrumbó bajo la presión casi de inmediato. Les dijo a los investigadores que Lilia lo había empujado a hacerlo, que todo había sido idea suya. Pero su rastro de correos electrónicos y mensajes de voz pintaba una imagen diferente. Él se había encargado de la logística, contactado con la instalación en Cornualles, movido el dinero. Lilia fue arrestada un día después fuera de un salón de manicura, su expresión más de molestia que de remordimiento mientras el oficial le leía sus derechos. Era como si Marta fuera la que la hubiera incomodado. El juicio no tardó mucho. Las pruebas eran abrumadoras: los documentos falsificados, las transferencias bancarias, las mentiras del notario, incluso las grabaciones de voz que Donna había recuperado laboriosamente de viejos mensajes de voz que Lilia había dejado en el teléfono fijo de Marta. Ambos fueron declarados culpables, no solo de los delitos financieros, sino de detención ilegal. El hecho de que Marta hubiera sido retenida contra su voluntad en otro país añadió un peso significativo a los cargos. Lilia recibió una sentencia de 5 años con la posibilidad de libertad condicional después de 3. Blake obtuvo 7. Y Finn. El querido pequeño Finn se había estado quedando con una familia de acogida temporal mientras se desarrollaba el caso. A Marta no se le había permitido ningún contacto, no hasta que el tribunal lo revisara todo y determinara que estaba mental y emocionalmente en forma para cuidarlo de nuevo. Marta nunca olvidaría el día en que se presentó ante el juez, con las manos temblando ligeramente, y pidió ser su tutora una vez más. Llevó todo: viejos informes escolares, fotografías, notas de sus profesores, incluso las pequeñas cartas que le había escrito con su letra infantil cuando era más pequeño.
Incluso llevó a Barnaby, su amado oso de peluche, un poco desgastado y con un ojo perdido, pero aún una presencia reconfortante. «No quiero reemplazar a su madre, su señoría», había dicho Marta, su voz entrecortada por la emoción, «pero quiero darle algo que ella no pudo, seguridad, estabilidad y amor que no viene con un precio». El juez le concedió la custodia total aquella tarde. Y así, Marta volvió a ser madre. Finn estaba callado cuando volvió a casa a la habitación de invitados de Donna, que había sido preparada con amor para él. No hizo muchas preguntas. Simplemente abrazó a Marta fuerte y largo, sus pequeños brazos envueltos con fuerza alrededor de su cintura, y susurró: «Te echaba de menos, abuela». Marta no lo soltó durante mucho tiempo, abrazándolo cerca, sintiendo que las frágiles piezas de su mundo comenzaban lentamente a repararse. Empezaron de nuevo en una casa más pequeña, alquilada, en una parte diferente de Bristol. Marta compró muebles de segunda mano, recortó cupones, aprendió a estirar una libra más de lo que lo había hecho en décadas. No importaba. Tenía a Finn todas las mañanas, se sentaba frente a ella en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Lilia una vez se había sentado con sus fríos ojos y actitud desdeñosa, mordisqueando cereales. Y todas las noches, Marta lo arropaba en la cama con las mismas palabras que una vez había susurrado a Carolina: «Estoy aquí. Te tengo. Estás a salvo». Pero la seguridad, Marta lo sabía ahora, no provenía de cerraduras o sistemas de alarma. Provenía de la verdad, de elegir la paz sobre el miedo, de nunca, jamás, dejar que alguien te convenciera de que el amor debería costar tu dignidad. Y Marta estaba empezando a reclamar la suya. Asterisco, la pequeña casa alquilada en Bristol no era gran cosa. Un asunto de ladrillo de una sola planta con un jardín ligeramente descuidado y una valla tambaleante, carecía del encanto de su casita de Cotswolds. Pero era suya. O mejor dicho, era suya y de Finn, y después de todo la pequeña casa alquilada en Bristol no era gran cosa. Un asunto de ladrillo de una sola planta con un jardín ligeramente descuidado y una valla tambaleante, carecía del encanto de su casita de Cotswolds. Pero era suya. O mejor dicho, era suya y de Finn, y después de todo lo que habían pasado, ese simple hecho tenía un peso inconmensurable. Había un manzano bastante rebelde en el jardín trasero, muy lejos de sus amadas rosas, pero le recordaba su infancia en el norte del estado de Nueva York. La primera semana, Finn y ella recogieron una cesta llena e intentaron hacer crumble de manzana desde cero. Estaba un poco demasiado ácido, pero Finn declaró que sabía a sol de otoño. Marta recordó reírse, una risa genuina, sin cargas, por primera vez en lo que se sintió como una eternidad. Aún así, Marta permaneció vigilante. Observaba todo, cada comportamiento de Finn, cada reacción. Él también había pasado por un trauma, más de lo que su joven mente podía comprender por completo. Una noche, lo encontró de pie en el pasillo, con los ojos muy abiertos, aferrado a Barnaby, su oso de peluche, como si su vida dependiera de ello. Cuando le preguntó qué pasaba, susurró: «¿Blake va a volver?». Marta se arrodilló, lo abrazó cerca y dijo: «No, cariño. Se ha ido. Nadie nos va a hacer daño nunca más». Finn asintió, pero el miedo en sus ojos persistió. Al día siguiente, Marta lo matriculó en la escuela primaria local. No era la academia privada que una vez había imaginado para él, pero el personal parecía amable y había un orientador escolar dedicado. Marta se reunió con la maestra de Finn personalmente, explicándole la situación, la necesidad de apoyo adicional. La maestra había puesto una mano tranquilizadora en el brazo de Marta. «Está haciendo algo extraordinario, Sr. Ainsworth», había dicho. Marta había querido creerle, de verdad. Pero había días en que se miraba en el espejo y veía solo a una mujer que había fallado a su hija, criado a una nieta que la había traicionado y tenía que reconstruir su vida a partir de los fragmentos de memoria y pérdida. Continuó escribiendo en su diario todas las noches, un hábito que había adquirido en aquella estéril habitación en Cornualles. Le ayudaba a organizar el caos en su mente, a recordarse a sí misma que todavía estaba aquí, todavía de pie. Entonces, una mañana fresca de primavera, sucedió algo que la sacudió hasta la médula. Estaba limpiando algunas cajas viejas de un trastero, lo último de sus pertenencias que Donna había logrado rescatar antes de que Lilia y Blake lo vendieran todo, cuando encontró un sobresellado con la familiar letra de Carolina. Marta lo miró fijamente durante 10 minutos completos antes de atreverse a abrirlo. El papel del interior estaba amarillento,
arrugado en pliegues ordenados. Reconoció el papel de cartas floral. Provenía de un juego que Marta le había regalado a Carolina para su 21º cumpleaños. No era una carta larga, pero fue suficiente para abrir las paredes cuidadosamente construidas alrededor del corazón de Marta. Carolina la había escrito solo unos meses antes del accidente. Nunca la había enviado por correo. Tal vez había tenido la intención de hacerlo, tal vez había cambiado de opinión. Marta nunca lo sabría. En ella, Carolina confesaba que Lilia no había sido planeada, algo que Marta siempre había sospechado. Pero la cruda honestidad que siguió fue más difícil de soportar. Carolina había considerado dar a Lilia en adopción, abrumada, sola, insegura de qué tipo de madre podría ser. «Nunca fui fuerte como tú, mamá», había escrito Carolina, su letra temblorosa, y Lilia lo sabe. Ella siente esa distancia. Lo veo en sus ojos, y no sé cómo arreglarlo. Continuó diciendo que siempre había sabido que Marta intervendría si algo sucedía, que Marta era más una madre para Lilia de lo que ella jamás había sido. Solo espero que algún día lo vea. Marta dobló la carta, la presionó contra su pecho y lloró. No excusaba la traición de Lilia, pero le daba un contexto, una forma. Le dio forma a Carolina, la hija que siempre había parecido alejarse, pero de alguna manera aún conocía la profundidad del amor de Marta. Y le dio forma a Lilia, que había heredado algo más que los llamativos ojos azules de Carolina. Había heredado su dolor, su confusión, un legado de mujeres que nunca habían aprendido del todo cómo recibir amor sin rechazarlo. Tal vez esa fue la culpa de Marta. Tal vez no había sido suficiente. O tal vez había tratado demasiado de ser todo, sin dejar espacio para que Lilia se convirtiera en sí misma. Aquella noche, Marta colocó la carta en el cajón de la mesita de noche. No se la mostró a Finn, aún no. Estaba mejorando, dibujando de nuevo, hablando más, haciendo preguntas inocentes y desgarradoras como «¿Crees que mamá volverá alguna vez?» Y me amaba. Marta respondió con honestidad y cuidado. «Te amaba de la manera en que sabía, Finn», había dicho suavemente, «pero a veces la gente tiene su propio dolor que se interpone en el camino. No significa que fuera tu culpa. Nunca lo fue». Finn había sentido lentamente, y Marta había visto que algo en sus pequeños hombros se suavizaba. Estaban sanando, lentamente, como viejas heridas aprendiendo a no doler con el clima. Aún así, una parte de Marta no podía dejarlo ir por completo. Lilia seguía en prisión. Marta no le había escrito, no había respondido a la única carta que Lilia había enviado. Una disculpa llena de vago remordimiento y una solicitud de actualizaciones sobre Finn. Marta la guardó en el mismo cajón que la carta de Carolina. Algunas noches, se acostaba en la cama y se preguntaba qué tipo de mujer podría haber sido Lilia si las cosas hubieran sido diferentes, si Carolina hubiera vivido, si Marta hubiera sido más dura, más suave, si el amor simplemente hubiera sido suficiente. Pero esas eran preguntas que no llevaban a ninguna parte. Lo que Marta sabía ahora era esto. Había sobrevivido a la traición, había sobrevivido al exilio y había caminado a través del fuego, no con rabia, sino con una tranquila resolución. Lilia pudo haber tratado de borrarla, pero Marta todavía estaba aquí. Y aún no había terminado. El tiempo pasó con un ritmo extraño y desigual después del juicio. Algunas semanas se sintieron como un torbellino de almuerzos escolares, citas de terapia para Finn e interminables listas de compras. Otras se prolongaron indefinidamente, especialmente cuando el silencio en la pequeña casa le recordaba a Marta todo lo que habían perdido. Finn se adaptó más rápido de lo que Marta se había atrevido a esperar. Los niños, se dio cuenta, poseían una resistencia de la que los adultos a menudo carecían. Empezó a hacer amigos, su risa resonando por la casa una vez más. Sus profesores enviaron a casa informes brillantes elogiando su progreso. Pero Marta todavía lo sorprendía mirando por la ventana a veces, con los labios apretados como si intentara comprender un recuerdo justo fuera de su alcance, un recuerdo sin palabras. No preguntó mucho sobre Lilia después de aquella avalancha inicial de preguntas. Parecía aceptar, con una tranquila comprensión que desmentía su edad, que ahora solo eran ellos dos. Marta, por otro lado, no podía evitar pensar en Lilia todos los días. Estaba en prisión, y Marta no podía decidir si ese pensamiento le traía consuelo o una extraña sensación de inquietud. Hubo momentos, breves e inquietantes, en los que abría el cajón donde guardaba la carta de Carolina y la de Lilia, y simplemente se sentaba allí,
mirando ambas, preguntándose cómo 3 generaciones de mujeres en su familia se habían fallado entre sí de maneras tan específicas y dolorosas. Entonces, una tarde, sonó el teléfono. Era una llamada con cobro revertido desde un centro correccional en Devon. Marta se quedó helada, el auricular pesado en su mano. Finn estaba arriba, absorto en un proyecto de Lego. Marta miró fijamente el teléfono hasta que la operadora repitió: ¿Acepta los cargos? Con una respiración profunda, dijo: sí. La voz de Lilia se quebró en cuanto dijo: ¿Abuela? Marta no respondió de inmediato. Podía oír el eco de la respiración de Lilia en la línea, casi podía imaginarla en una habitación estéril, con la mano agarrando el teléfono de plástico. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, continuó Lilia, su voz temblorando ligeramente. Pero por favor. Solo quería saber cómo está Finn. Marta permaneció en silencio. Pienso en él todos los días, continuó Lilia. Sé que no merezco nada, pero necesitaba llamar. Solo para decir: lo siento. Ahí estaba de nuevo, aquel mismo remordimiento cuidadosamente medido de su carta. No sonaba ensayado, pero tampoco se sentía completo. No solo me hiciste daño a mí, Lilia, dijo Marta en voz baja, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Trataste de borrarme. Lo sé, susurró Lilia, la admisión apenas audible. Estaba desesperada. Fui estúpida. Blake hizo que todo sonara tan fácil. Como si nadie saliera herido. Marta soltó una risita corta y amarga. ¿De verdad creíste eso? No, admitió Lilia, una cruda honestidad invadiendo su voz. Pero quería hacerlo. La línea se quedó en silencio por un momento. No sabía cómo ser madre, confesó Lilia, su voz cargada de dolor. Apenas sabía cómo ser una persona. Y odiaba que tú fueras mejor en eso que yo. Ahí estaba, la verdad que Marta había esperado tanto tiempo escuchar. No una justificación, solo dolor. No estoy llamando para pedir perdón, dijo Lilia, su voz más suave ahora. Solo quería oír tu voz. Eso es todo. Marta no le contó sobre la carta de Carolina, que su propia madre había escrito algo casi idéntico años antes de su muerte, que este ciclo de abandono y resentimiento había estado girando mucho antes de que Lilia hubiera cogido un bolígrafo o Blake hubiera susurrado sus ideas venenosas en su oído. En cambio, Marta dijo: Finn está a salvo. Está feliz. Está bien. Lilia lloró entonces, sollozos suaves y apagados que tiraron de algo profundo dentro de Marta. Marta no se unió a ella. Escribiré, si está bien, dijo Lilia finalmente. Lo leeré, respondió Marta, sin ofrecer promesas más allá de aquel simple reconocimiento. Cuando terminó la llamada, Marta se quedó en la cocina durante mucho tiempo, el silencio de la casa apretándola a su alrededor. Más tarde aquella noche, se sentó con Finn en el sofá, un documental de naturaleza reproduciéndose suavemente en la televisión. Él se acurrucó contra ella, con la cabeza apoyada en su hombro, y Marta pasó sus dedos por su cabello, tal como solía hacer cuando era un niño pequeño. No sabía nada de la llamada, aún no. Pero Marta sabía que un día le contaría la verdad, toda ella. Se merecía eso. Estaban construyendo algo juntos, algo honesto y nuevo, y Marta no iba a dejar que los fantasmas de su pasado los atormentaran en silencio de nuevo. Al día siguiente, Marta sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir todo. Su historia, la historia de Carolina, la historia de Lilia. No por lástima, no por venganza, sino por fin, para que un día, cuando tuviera la edad suficiente para hacer las preguntas difíciles, no tuviera que adivinar las respuestas. Sabría exactamente quiénes eran y cómo habían sobrevivido. La primera carta de Lilia llegó 2 semanas después, con matasellos del Centro Correccional de Mujeres. Un sobre blanco liso con tinta corrida. Marta se sentó con él durante horas antes de abrirlo, sus dedos flotando sobre el sello como si pudiera quemarla. Dentro, la letra de Lilia parecía apresurada, como si sus pensamientos hubieran llegado más rápido de lo que el bolígrafo podía seguir. No había saludo, ni querida abuela, solo el crudo comienzo de algo que probablemente no había dicho en voz alta a nadie. He estado teniendo el mismo sueño todas las noches. Finn está de pie en el porche, y lo estoy llamando, pero no viene a mí. Simplemente me mira de soslayo, como si no me viera en absoluto. Y entonces tú sales detrás de él,
y él corre hacia ti. Ahí es cuando me despierto. Continuó describiendo la prisión, el ruido, el frío, el gris penetrante de todo ello. No se quejó, no rogó. Escribió sobre una mujer en su unidad que había perdido la custodia de sus 3 hijos y nunca los recuperó. Ella dice que se vuelve más fácil el olvidar, escribió Lilia. Pero no quiero olvidar. Merezco recordar. Al final, le pidió a Marta que le dijera a Finn que lo amaba. Solo eso. Marta dobló la carta y la colocó de nuevo en el cajón con las demás. Finn y Marta estaban horneando bollos aquella noche. Quería sorprender a su tutora de grupo por su cumpleaños. Rompió los huevos con sorprendente confianza y roció harina en la nariz de Marta cuando no estaba mirando. ¿Abuela?, preguntó, lamiendo masa de su dedo. ¿Crees que mamá está bien? Marta hizo una pausa, observándolo. Creo que está intentando estarlo, cariño, dijo suavemente. Y a veces, eso es todo lo que podemos hacer. Finn asintió y volvió a decorar los bollos con chispas. Marta todavía luchaba con cuánto contarle. ¿Qué era demasiado? ¿Qué no era suficiente? Tenía 12 años ahora, inteligente e intuitivo. Podía ver las ruedas girando en su cabeza cuando ciertas cosas se dejaban sin decir. Así que no mintió, pero tampoco le dio todo. Aún no. Aquel fin de semana, Marta sacó una caja vieja del ático, una de las pocas cosas que habían sobrevivido a la purga de pertenencias de Lilia. Dentro había fotografías de la infancia de Carolina, sus años universitarios, el baby shower que Marta había organizado cuando nació Lilia. Finn se sentó a su lado, curioso. ¿Quién es ella?, preguntó, señalando una foto de Carolina riendo, con un batido en una mano y gafas de sol demasiado grandes para su rostro posadas en su nariz. Esa es la mamá de tu mamá, dijo Marta suavemente. Mi hija. ¿Se parece a mamá? Sí. Finn se quedó en silencio por un momento. ¿Ella también cometió errores? Marta lo miró, sorprendida por el peso de la pregunta. Sí, cariño, dijo. Todos lo hacemos. Pero te amó antes de que siquiera nacieras. Simplemente no siempre supo cómo mostrarlo. Finn asintió lentamente, luego metió la mano en la caja de nuevo. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniendo un pequeño animal de peluche deshilachado, un león con un ojo de botón perdido. Ese, dijo Marta, sonriendo, una ola de nostalgia agridulce lavándola, era el juguete favorito de tu mamá cuando tenía tu edad. Lo llamaba S.R. Valiente. Finn lo sostuvo suavemente, como si pudiera desmoronarse en sus manos. Aquella noche, preguntó si podía guardarlo en su habitación. Marta dijo que sí. Los siguientes meses pasaron sin cambios dramáticos. Lilia escribió cada par de semanas, a veces páginas llenas de sus reflexiones, a veces solo una sola línea conmovedora. Siempre pensativa, nunca pidiendo nada. Marta no respondió. Aún no. Pero leyó cada palabra. La ira todavía estaba ahí, el dolor un dolor sordo en su corazón, pero lentamente, algo dentro de ella se estaba suavizando. No olvidando, nunca eso, sino doblando de una manera que le permitía respirar un poco más fácil. Entonces, una tarde de primavera, Marta recibió una carta, no de Lilia, sino de su trabajadora social. Lilia había sido aceptada en un programa de reinserción para la liberación anticipada, condicionado a la buena conducta, la consejería y la finalización de su formación profesional. Sería elegible para la libertad condicional en 6 meses. Marta se sentó con esa noticia como una pesada piedra en su regazo. ¿Podría enfrentar a Lilia de nuevo? ¿Podría Finn? ¿Entraría Lilia por la puerta esperando perdón, una cena familiar, a su hijo de nuevo en sus brazos? El pensamiento envió un escalofrío por la espalda de Marta. Pasó la noche paseándose, llamó a Donna, quien dijo exactamente lo que Marta necesitaba oír. No le debes nada, Marta, dijo Donna con firmeza, pero tal vez. Solo tal vez. Hay algo más grande en juego aquí. Algo generacional que necesita terminar. Donna tenía razón. Marta sacó su diario aquella noche y escribió una sola frase en la parte superior de la página. Soy la última mujer en esta línea que cargará con este dolor. Y entonces comenzó a escribir la carta más difícil de su vida a Lilia. No para la reconciliación,
no para la paz, sino para establecer los términos, los límites y quizás, solo quizás, el comienzo de algo nuevo.